Vale. Entonces empezamos un nuevo tema, es estadística. Este tema pues nos va a hablar, bueno, vamos a hacer primero una introducción sobre lo que se entiende por estadística, así de forma aproximada, su necesidad histórica, de por qué, cómo surgió, más o menos un poco para hacernos una idea de dónde viene, y luego hablaremos también de por qué se estudia en primaria, por qué está en el currículo, qué se busca del aprendizaje de la estadística en los alumnos de primaria, que se busca, que se intenta conseguir enseñando esto, aunque es una estadística muy sencilla la que se enseña, pues tiene como un objetivo, bueno, una serie de objetivos claros que veremos. Y luego ya hablaremos un poco empezaremos a entrar un poco en materia. Entonces, primero antes que nada, observaréis cuando veamos este tema. Bueno, ahora cuando diga lo que es el currículo de primaria y cuando veamos luego vayamos avanzando, pues enseguida os daréis cuenta de que esto parece más complicado que en principio lo que un alumno de primaria tiene que entender, ¿no? O sea, es una crítica razonable que se podría hacer, porque si yo voy a dar clase a primaria, ¿por qué tengo que aprender todo esto, ¿no? O por qué necesidad de tanta historia, ¿no? Bueno, pues yo ya me adelanto a esa crítica, bueno, a esa idea, aunque es legítima totalmente. Yo me adelanto diciéndoos que yo creo, o sea, que uno de los objetivos de esta asignatura pues es formaros también no solo para ser capaces de dar clase a primaria, sino en el proceso de ser capaces de dar clase de esta materia, tenéis que ser también personas con una cultura matemática y con una cultura de, en este caso, análisis de datos y estadística. Porque, bueno, eso es una habilidad fundamental para el desarrollo de una persona y, por lo tanto, hace falta llegar a ese punto para luego apreciar y entender cómo eso se tiene que transmitir al resto de personas y cómo luego vosotros seréis capaces de formar a su vez a personas con una gran cultura y capacidad de analizar datos y entender la estadística. Entonces esa es un poco la idea de por qué aprendemos todo esto, que siempre está bien planteárselo, ¿no? Porque es importante tenerlo claro, tener claro que pues para mí la universidad, las clases, sea de lo que sea, son una oportunidad, o sea, no, aunque no nos gusten a veces lo que estudiamos, o nos vemos un poco obligados, ya que estamos en esa situación, lo mejor que podemos sacar es aprender algo. Y esto a mí me ha pasado muchas veces en la vida. Yo también estudiaba cosas que yo decía, ¿y esto para qué lo quiero? Y la vida me demostró mucho tiempo después que ese tipo de cosas justo eran las claves. O sea, justo la vida te lleva por el camino en el que lo que piensas que menos te va a servir es lo que te salva en un momento dado. Entonces eso es bueno, ya son cosas mías, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Entonces, vamos al tema de estadística. Vamos a hablar un poco, bueno, de lo que es la estadística. La estadística tiene ese nombre curioso de estadística, que parece como algo que no es muy matemático, ¿no? Los nombres en matemáticas suelen ser como cosas que vienen del griego, cosas que vienen del latín. Estadística, supongo que también viene del griego y del latín, pero la idea de la estadística es que lleva ese nombre porque en un momento dado se pensó en la estadística como la ciencia del Estado. O sea, era lo que la ciencia podía aportar a la administración del Estado en su momento. Siempre estuvo ligada en la antigüedad y luego posteriormente a el tipo de cálculos que habría que hacer para administrar impuestos, para administrar la población, predecir el crecimiento de la población, y por eso se le llama estadística. Entonces eso supone una cosa muy curiosa, que es que a alguien que gobierna no se le llama estadístico, se le llama estadista. Porque la palabra estadístico se reserva para quien estudia estadística. Es algo que siempre me llama mucho la atención. Como que ya está acogida la palabra estadístico, entonces se le llama a la persona que gobierna un estadista o una estadista. Entonces eso es algo
Un poco raro, pero bueno. La idea general de la estadística se puede decir que es la ciencia de los datos. Esto no lo escribo, bueno, lo tenéis todo esto que estoy diciendo, bueno, una parte, lo que no esté ya lo voy escribiendo, pero gran parte está en el libro, ¿vale? La estadística es la ciencia de los datos, es decir, es la ciencia que estudia, ese es el conjunto de herramientas matemáticas que se dedican a analizar y estudiar los datos, predecirlos, predecir su comportamiento, qué podemos afirmar a partir de los datos que tenemos de esa cosa que está ocurriendo al otro lado. Con una idea, siempre una idea, digamos, conceptualmente, aunque ya volveremos a ello, la idea general de la aproximación, o sea, la estadística no es se dice a veces que no es una ciencia exacta, o que no es una de las ramas de las matemáticas que menos se parecen al resto, porque se entiende que es un poco menos exacta, aunque en realidad yo creo que es una idea un poco vaga, ¿no? Lo de que no es exacta. La idea un poco general de la estadística, o del análisis de datos tal como lo veremos, es que la realidad es como una especie de caja negra. O sea, la realidad es muy compleja, y hay aquí imaginaos una caja donde dentro hay una máquina que no sé lo que hace, ¿no? Es eso, el experimento mental de la caja negra, ¿no? Vale, pero esta caja tiene aquí un agujerito, ya no puedo ver lo que ocurre dentro, pero por aquí salen datos. Por ese agujero salen datos, lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, números 1, 27, 32, menos 5, 4. Salen chorros de datos por ahí, que representan algo que hace esta máquina. Hace un cálculo, fabrica algo, y estas son las medidas de las cosas que fabrica, o observa algo, y estos son los resultados de las observaciones. No sabemos lo que hace. Bueno, la estadística se fija solo en esto. Mira lo que sale de esa caja negra e intenta establecer modelos de lo que ocurre ahí dentro, o predecir lo siguiente que va a salir, o estudiar simplemente esa idea de lo que sale de un proceso sobre el cual no tengo control. Pues un ejemplo podría ser la altura de los individuos de una clase o de un país o de lo que sea. Yo no sé exactamente cómo se determina la altura, yo no sé, o sea, qué ocurre en el cuerpo de alguien para que termine teniendo una cierta altura. Es un problema muy complejo, que tendría que saber por biología, tendría que saber, yo qué sé, ¿no? O sea, habría que estudiar eso de mil maneras, pero lo que sí que puedo hacer es medir a mucha gente, y entonces ahí está esa caja negra, esto es lo que ocurre dentro del cuerpo humano, me da igual, yo mido a la gente, sus alturas, y establezco pues que la media de las alturas en España es, en hombres, pues unos 70 y no sé cuánto, y en mujeres unos 60 y no sé cuánto. Entonces ya, si yo tengo que apostar cuánto va a medir alguien que yo me encuentre por la calle, pues puedo decir, bueno, si es un hombre, pues unos 70 y tantos. Y más o menos aceptaré. Me da una capacidad de predecir la realidad. Es un ejemplo muy tonto este de la media, pero esto ocurre continuamente con un montón de cosas. Es la manera de pensar de cuanto a modelos de la estadística, el rollo de la caja negra como idea, ¿vale? Entonces, normalmente al resultado de esta caja negra, lo que sale por aquí, ya lo veremos, se le llama variable estadística, porque es como si fuera una variable. Esto se abstrae como pensando en una variable estadística, ¿vale? Y esto pueden ser alturas, pesos, ¿vale? Esto es un experimento mental, o sea, esto no es formal lo que estoy diciendo, es lo que se llama un experimento mental, para que entendamos y nos imaginemos lo que pasa, ¿no? Altura, peso, lo que sea. Normalmente las variables estadísticas, ya lo veremos, eso es representar con una X mayúscula, y los valores que van tomando, pues X minúsculas. Ya lo veremos. Esto es simplemente para que tuvierais ya de entrada una idea de lo que hace la estadística, de lo que va. Entonces es una herramienta muy poderosa porque se ha avanzado mucho, y hoy en día es una parte fundamental de nuestra comprensión de la realidad de todo ser humano, porque nos enfrentamos a la estadística continuamente. Si hablamos del periódico, hoy mismo, pues todo lo que vemos del COVID, hay estadística a cholón ahí, ¿no? Todas esas cifras del COVID, todas esas número de muertos en Madrid, número de muertos por no sé cuántos habitantes, número de casos por no sé cuántos habitantes, o la probabilidad de que la PCR acierte, ¿no?
se dice, es 60%, 70%, 80%. Esos son medios. Eso se ha calculado con herramientas estadísticas. Y es una caja negra estas también. Yo no sé, no necesito saber biología para... O sea, quien haya hecho esa estimación de que el 60% de las PCR, digo 60% que lo estoy inventando, que no sé cuánto es, el X% de las PCR fallan, o dan un falso positivo, o un falso negativo, está haciendo algo de esto, está haciendo estadística. No están observando la estructura molecular de la prueba y diciendo, pues esta reacción química va a fallar y esta no, y entonces no. Es cuántas han fallado, cuántas no, hacemos medias, hacemos estimaciones, eso es lo que se hace. También la idea también en las PCR es falso positivo y falso negativo, son conceptos sacados de libros de estadística totalmente. Esas ideas de la teoría de tres hipótesis, ¿no? Que lo veremos, pero bueno. Entonces, por eso es una herramienta fundamental para el individuo y por lo tanto, pues tenemos que entenderlo. ¿Vale? Vamos a ver un poco de historia para ver de dónde viene. Vamos a hacer un esquemita, voy a borrar ya esto. ¿Vale? Si esto os diga, tampoco os resulta como demasiado extraño, lo de la caja negra tampoco os rebaniza la cabeza, pero sí que es solo un ejemplo. Vale, historia. Vamos a ver. Un poco de historia, o de necesidad histórica. Bueno, como ya digo, tradicionalmente era la ciencia del Estado. Entonces, bueno, sus inicios se pueden remontar al antiguo Egipto. ¿Vale? Se atribuyen muchas cosas a muchas matemáticas al antiguo Egipto. No está tampoco 100% claro, siempre hay debate sobre hasta qué punto manejaban esos conceptos o no. Lo usaban para bienes, para administrar bienes, para la población. Tenían registros de población, registros de las subidas y bajadas del Nilo, que era lo que les preocupaba. Bueno, en la época del Egipto faraónico. No sé cuánto, o sea, no tengo claro qué años, pero bueno, podéis imaginaros que siglos, yo que sé, incluso desde el 7, 6 antes de Cristo. Vale, como sabemos, los egipcios no tenían herramientas matemáticas muy poderosas porque no conocían el concepto de demostración. O sea, ellos no eran capaces de... Todas estas cosas que hago yo, cuando os pongo aquí que si la proporcionalidad directa tiene tal propiedad y hago ahí unas X y unas Y y veo a ver si eso es verdad, eso es una pequeña demostración. Ellos no tenían ese concepto y eso les lastraba mucho a la hora de descubrir nuevas cosas. Eso apareció después en la antigua Grecia, como ya hemos dicho antes. ¿Vale? Después también en China, eso, pues la civilización se originó primero en Egipto, ¿no? Luego China, Babilonia, fue avanzando por todo hacia Asia y luego hacia Europa, pero bueno, en China hay un manuscrito que se llama Huan Zu, esto es como K-U-A-N. Bueno, hay varias formas de escribirlo, yo lo he visto de varias maneras, pero este manuscrito es del siglo VII a.C., ¿vale? Y también es un texto político. Si lo buscáis en la Wikipedia sale casi todo lo que se hace política, de cómo se debe administrar el Estado, de cómo es uno de estos textos antiguos chinos, un poco parecen como de Confucio y esa gente, ¿no? Pero una de las cosas también curiosas es que es un registro escrito bastante completo sobre métodos de elaborar censos y sobre consideraciones topográficas. Topográficas y otras herramientas matemáticas, pero sobre todo el tema de los censos, y aquí en Egipto nos interesa el tema de la población. O sea, al final es todo imperio, todo gran estado, los que surgieron en esos momentos, se preocupaba por su población, porque la población era la manera de luego de recaudar impuestos. Pues al final toda la administración de bienes y de población era fundamental en estos dos imperios y eso les hizo tener algún tipo de herramienta, tablas,
para medir, sumar el número de habitantes, intentar ver cuánto iban a recaudar para luego poder administrar el Estado. Vale, y luego hay otro ejemplo muy curioso de estadística de la antigüedad que yo hasta poco no conocía tampoco, que es, ¿habéis oído hablar del libro Números de la Biblia? ¿No sabéis que en la Biblia hay un libro que se llama Números? ¿No os suena esto? No. Bueno, yo igual cuando era pequeño mi colegio era religioso y me acuerdo más. Luego ya se me olvidó todo eso, por suerte, pero me acuerdo más de esto. Pero sí que me acuerdo que había un libro que se llamaba Números en la Biblia. Es uno del Antiguo Testamento, creo. Y vamos, o sea, recuerdo de las clases de religión del instituto. O del instituto, no, en mi tiempo no había, en el colegio, vamos. Pero vamos, esto es curioso que, entre otras cosas, parece ser, no lo he leído, pero parece ser que habla de recuentos de población. En el antiguo, vamos, de la población hebrea, ¿no? Del pueblo judío. Por eso el nombre Números, que también es otra de las cosas curiosas. Los judíos tenían la Torá y la Torá es como, tiene muchísima numerología, tienen como la magia de los números. Allí ellos tienen sus historias, todo este rollo de que Satán es el número 666, ¿no? Viene un poco de ahí, de la antigüedad, asociaban números con cosas, o sea, de alguna manera los números tienen como una dimensión mágica para quien no conoce la base de cómo funcionan, y eso se usaba un poco también para, yo creo, para engañar a la gente, ¿no? Para hacer ver como que quien leyera estos libros, bueno, quien tuviera el discurso era de algún modo como mágico, ¿no? Por hablar de números y de relaciones numéricas entre las cosas. Pero bueno, la idea es que eso también aparece incluso en la Biblia, pues ya os podéis imaginar estas épocas. Antiguo Testamento ni se sabe cuándo se escribió, entonces pues 5.000 antes no, 5.000 no, pero bueno, no, si es la época hebrea pues sería 600 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, ¿vale? Y luego llegamos por último ya por fin a la antigua Grecia, que como sabemos es pues todos los griegos, ¿no? Eran geniales, todos lo hacían los griegos en mates. Ya descubrieron el proceso de demostración. Ya encima los griegos tenían una cosa que por la que eran tan buenos filósofos y matemáticos, que es que tenían una manera de organizar la sociedad muy curiosa, en la que había un grupo de gente que podía no trabajar, básicamente, que eran los filósofos, ¿no? La gente de aquel momento tenían esclavos, podían estar ahí bebiendo y pensando en sus cosas. Y entonces pues descubren también la escritura, cercana a esa época, y empieza toda una revolución en la que ya pues las matemáticas tienen una gran importancia y pues también se usan para la administración del Estado. Es decir, no solo geometría, sino ya ideas numéricas y necesarias para la población, los bienes, etc., los cultivos y demás. ¿Vale? Un poco hasta ahí es todo lo que sería la antigüedad. Después ya entraríamos, para seguir en el avance, luego hay una época oscura, por supuesto, la Edad Media, aunque también hay algún avance también, y ya llegaríamos un poco a la modernidad, podríamos llamar, porque después de esto ya entramos en la modernidad. Y ya podríamos decir pues muchos nombres, pero vamos a centrarnos en dos nada más para entender un poco el proceso de dónde viene esto. Y es el primero, Karl Pearson, que ya a lo mejor os suena un poco más. A ver, que este señor vivió entre 1857 y 1936. ¿Vale? Bueno, si habéis oído hablar de la correlación de Pearson, pues ya sabéis de dónde viene, es este señor. Este hombre pues, se le considera pues, uno de los padres de la estadística, aunque hubo otros, Francis Galton antes,
Bueno, curiosamente, la modernidad de la estadística se preocupa ya no solo por el estado, los bienes y tal, sino la bioestadística. Curiosamente es uno de los cosas que interesaron a los que primero se dedicaban a esto. Los cultivos, normalmente era gente que trabajaba para grandes, o sea, tenían o cultivos o trabajaban para empresas que llevaban grandes explotaciones, se preocupaban por ver qué métodos de cultivo, por ejemplo, este es el típico caso, qué métodos de cultivo, haciendo variaciones pequeñas en la manera de cultivar algo, qué resultados se obtienen, mejores o peores, a la hora de cultivar. Eso dio lugar a la necesidad de comparar conjuntos de datos. Comparar estos datos de estos cultivos con los datos de otro cultivo exactamente igual, pero cambiando algo del proceso y ver si mejoro o empeoro la calidad de lo que tengo. Es decir, controles de calidad, lo que todos entendemos por un control de calidad. Pues esto fue el tipo de problemas que preocuparon a Pearson y dio lugar a todo un conjunto de herramientas, la correlación, la regresión, las ideas básicas de lo que es una variable estadística, como lo hemos visto antes, un montón de cosas que surgieron de su mano y que pues de alguna manera se le considera uno de los padres, ¿vale? Y la otra figura que podemos decir es Ronald Fisher, ¿vale? Que este señor es un poco posterior, en 1890, bueno, aquí estoy a 1962. Este es, voy a poner aquí correlación, test de hipótesis, las estimaciones, bueno, algunas de las cosas así un poco en general que hizo el Pearson, ¿no? Vale, Fisher era otro... ¿Qué pone que es que no sirve? ¿Qué pone que no sirve? Correlación, test de hipótesis y estimaciones. Es que lo he escrito muy pequeño. Bueno, Ronald Fisher, también contemporáneo aproximadamente, bueno, un poco posterior bastante posterior del señor Pearson, también es otro, también se preocupaba de la bioestadística, continuó de algún modo el trabajo de Pearson y, ya entraron la estadística entró en el campo de la psicología, ya empezó a meterse también en psicología. Porque durante esta época, curiosamente, surgieron los test de inteligencia y eso fue algo que fascinó al mundo durante un tiempo, incluso hasta hoy. Aunque se ha visto que no es una herramienta muy ni precisa ni necesaria, ¿no? Pero, bueno, necesaria en algunos casos, pero ni precisa ni determinante de la inteligencia, que es un misterio y nadie sabe cómo funciona. Pero en esta época, sobre todo en la época de Fisher, entró ya la estadística en psicología, ya estaba en biología, en física, en administración del Estado, ciencias sociales, pero ya con la psicología se formó como ciencia y entró este tipo de herramientas numéricas y estadísticas hacia la psicología. Fisher se encargó también de formalizar más métodos de estimación, aparte de los que hizo Pearson, pensar en la representatividad de los datos, porque siempre partimos de datos cuando estudiamos algo, un conjunto limitado de datos y no sabemos cómo de representativos son respecto a lo que hay detrás. Si hacemos una encuesta, ¿no? El típico problema, uno ve las encuestas y no sabes hasta qué punto esa encuesta representa lo que la gente opina. Sin embargo, se escriben los artículos diciendo el 50% de los españoles opina que no sé qué. Y han preguntado a 1000 personas, ¿no? ¿Cómo pueden saber que 1000 personas, cómo 1000 personas representan a toda la población de España? Pues hay herramientas estadísticas para ver si eso es o no es. Y también esta idea se preocupó también mucho Fisher. Y luego hay una cosa súper curiosa de Fisher que descubrí hace poco también, que es que él era un poco racista. Es así como se oye. Alrededor de su época, en los años 50, al final de su vida, hubo ya habíamos salido de la guerra mundial, ¿no? Y del holocausto y todo esto. Entonces en la UNESCO hizo un documento, se juntaron mucha gente muy prominente del mundo de la estadística también, y del mundo de la ciencia y las matemáticas y de la física,
y la biología, y formularon un manifiesto en el que se llama El asunto de la raza, en el que venía a decir que se consideraban que había evidencia científica suficiente para afirmar que todas las razas humanas eran iguales y que, sobre todo en el aspecto de inteligencia, todas las razas son igualmente inteligentes, que es algo que hoy en día la mayor parte de la gente opina, o por lo menos la gente que tiene un sentido común, ¿no? Pues eso en algún momento se tuvieron que sentar a decirlo, ¿no? Y Fisher estaba súper en contra de ese manifiesto y se expresó con una voz, fue a ese congreso en el que se firmó, se publicó ese manifiesto y se expresó como voz muy en contra de eso, porque probablemente, bueno, pues pertenecía a algún grupo, no sé muy bien, que no he investigado mucho porque no hay mucha información al respecto. Probablemente lo que pasaba, uno de los argumentos que daba la gente como él, que estaban en contra de ese manifiesto, es que había estudios en los que se veía que gente de color, gente negra, tenían un cociente intelectual menor que el resto. Y la razón por la que eso ocurre es algo que es de sentido común, pero que de alguna manera se vislumbró después, es que al final la inteligencia no es un asunto de raza, sino un asunto tiene mucho más que ver con cuestiones sociales, o sea, con cuestiones de acceso a la educación. Entonces, iban a barrios negros donde no había ningún nivel educativo, donde no había casi ni colegio ni escuela, donde la gente apenas sabía leer y les hacían test de inteligencia. Y claro, y luego iban a barrios blancos donde todo el mundo era universitarios, todo el mundo tenía estudios avanzados, les hacían las mismas pruebas y salía mucho más. Al final es una cuestión de educación, la inteligencia tiene mucho de educación, no solo de una capacidad innata para ciertos tipos de problemas, es una cuestión de haberte educado, haber sido desde una infancia, haber tenido acceso a educación, haber tenido ese tipo de recursos. Y eso es lo que él usaba esos datos para decir que había algo biológico cuando no se sabe perfectamente que no lo hay. Y todavía hay mucha gente como él. Todavía a día de hoy hay estudios, todavía a día de hoy hay gente que opina de esta manera, ¿vale? O sea que esto es un debate todavía que en los años 80 volvió a aparecer. Y hay estudios todavía que se van a publicar en revistas científicas importantes donde se cometía ese mismo error. Se hacía estudios de inteligencia a zonas socialmente más, o sea, económicamente más castigadas, donde había menor nivel educativo y se usaba eso para intentar demostrar que ciertas razas son más inteligentes que otras. Por ejemplo, se ha dicho siempre que los asiáticos son mucho más inteligentes en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cosa que tampoco es verdad, ¿no? Que se basa en que la gran obsesión para los asiáticos que viven en Estados Unidos, la manera de avanzar socialmente es llegar a la universidad. Y la manera de llegar a la universidad más clara para ellos por su cultura es en carreras de ingeniería, en carreras que tienen que ver con física, matemáticas. Por lo tanto, hay muchísima población de asiáticos que tienen ese objetivo de llegar a la educación universitaria y por lo tanto es lo que encuentras cuando haces una encuesta o cuando haces un estudio. Y eso hace que también esa idea se perturbe, o sea, ese estudio se perturbe. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero es interesante también tener un poco de visión de por qué se hace esto, hacia dónde va todo esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco de conceptos básicos estadísticos que vamos a usar y que tenemos que ir teniendo claro, ¿vale? Bueno, pero antes, perdón, que me estoy adelantando de llegar a los conceptos básicos, vamos a hablar un poquito del currículo escolar de primaria. De primaria y de la necesidad de la estadística y de lo que se estudia y lo que se pretende con esto, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que es fundamental para el desarrollo personal, o sea, no voy a insistir en eso más, que lo voy a escribir. Eso.
¿vale? Bueno, y es parte fundamental para el procesamiento fundamental para el procesamiento de la información. ¿Vale? Bueno, podríamos llegar un poco más aquí, o sea, avanzar un poquito más de estos dos que se quedaron en mediados del siglo pasado. Bueno, no lo he dicho, pero con la aparición de los grandes datos, con la aparición de Internet a finales de la vida de esta gente, ¿no? Hacia los 80, 90, el procesamiento de los datos se volvió fundamental. Es algo que hoy en día es clave, ¿no? Hasta el punto de que ahora también se le llama ciencia de datos a la estadística. Y entonces, claro, nos vemos inundados con una cantidad inmensa de datos, producimos una cantidad inmensa de datos cada uno de nosotros y nos desbordan una cantidad inmensa de datos cada vez que nos abrimos el móvil o nos comunicamos con el exterior. Esto hace que el tener claros ciertos conceptos de estadística, representatividad, lo que hemos dicho de lo que representa o no la cantidad de datos, los datos que yo tengo representan o no lo que tengo ahí fuera, ¿no? Ese tipo de conceptos se hacen fundamentales para manejarse en la vida, hasta el punto en que se busca hoy grandes de las estrategias de engañar a la población y de tener antes se decía, ¿no?, que el limitar el acceso a la educación es la manera de tener a la población engañada, ¿no?, o tener la población, hacer una población manejable. Hoy es también el desbordamiento de datos lo que se usa para manejar a la población. Es decir, te desbordo con una cantidad inmensa de datos y no vas a ser nunca capaz de saber cuál de esos datos es el bueno. Si yo te digo 40 posibilidades, aunque te esté diciendo una de esas posibilidades sea la real, te esté dando la verdad, te la estoy tapando con otras 39 cosas que no son verdad y nunca vas a saber cuál es verdad. Entonces, por eso es fundamental tener claros estos conceptos y manejarse en la vida un poco en base a ciertas ideas de estadística para limitar la manera en que nos engañan, aunque siempre estamos susceptibles de eso, ¿no? Porque es un problema mucho más grave. El desbordamiento de la información y la cantidad de información que manejamos hoy en día, más de la que podemos procesar, es algo que tendremos que solucionar de algún modo u otro y no está muy claro cómo. Entonces, por eso, en el currículo escolar es fundamental formar a personas que tengan las bases de estas ideas para que en el día del mañana se puedan manejar, sean más difíciles de engañar, tengan la noción de esta información que me están dando, esta estadística, esta encuesta no tiene una muestra grande, o estos datos que me están dando solo representan una parte de la realidad y no toda, estoy formando mi hipótesis en base solo a eso, etcétera, etcétera. Ahora, por eso los planes de estudio recogen que el tratamiento, o sea, la idea del tratamiento de la información y la competencia digital. ¿Vale? Hay una frase en la ley, creo que dice, bueno, reconocen, la mayor parte de planes de estudio reconocen, tienen frases del estilo, bueno, que recogen el tema tratamiento de la información y la competencia digital. Bueno, aquí se mezcla también lo de la competencia digital, que no está muy claro ahí a qué se refiere, y esto da lugar también a un poco de... Bueno, y además añade la competencia digital, bueno, para la autonomía, y la iniciativa personal. Vale, aquí la competencia, a mí me confunde un poco lo de la competencia digital, porque competencia digital puede ser abrir el Facebook, ¿no? Y eso yo no tengo claro qué tenga que ver con lo otro. O sea, competencia digital puede ser capaz de abrir un móvil. Y no veo, según os estoy tapando.
y no veo cómo se conecta del todo con la habilidad del tratamiento de la información. Y aparte las herramientas digitales para el tratamiento de la información son complejas. O sea que no veo hasta qué punto un alumno de primaria, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para entender, o sea, qué herramientas digitales se le pueden dar. A ver, al final todo es digital, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté escrita en esta pizarra podría estar escrita en medio digital y ya hasta cierto punto, bueno, un gráfico que es un medio digital, vale. Depende cómo definamos medio digital, ¿no? Pero bueno, eso ya se recoge esta idea y se considera pues, un objetivo de los planes de estudio. Entonces, concretamente, ¿qué se busca que el alumno sea capaz? Voy a borrar por ahí. Voy a borrar esto. No se me pase la hora. Bueno, vale, se busca debe ser capaz. ¿Y qué? El alumno debe ser capaz. Uno de primaria. Debe ser capaz de, bueno, obtener y ordenar la información. ¿Vale? Es fundamental en el proceso de la estadística. El primer paso siempre es la obtención de la información, la obtención de los datos, ¿no? ¿Cómo nos vienen dados esos datos? ¿Cómo nos vienen? Nos vienen dados a veces en el proceso de medir, como hemos visto en el tema anterior, o a veces nos vienen en una tabla, a veces nos vienen separados por comas, números separados por comas. Bueno, pues ese proceso de recoger esa información, y entiendo también introducirla en tablas, es parte de lo que se entiende que debe ser capaz de hacer un alumno de primaria. Ahora, realizar cálculos estadísticos. Cálculos estadísticos, fundamental para él, la idea de esos cálculos son lo que realmente la clave de la herramienta que se va a utilizar para saber cómo se comporta esa información. Bueno, vuelvo otra vez a lo mismo, elaborar tablas estadísticas, entendemos, ¿no? De forma clara. Vale, esto está un poco en obtener y ordenar la información, pero bueno, se insiste en eso. Y luego, elaborar, que es muy importante, elaborar gráficos intuitivos. Esto es muy importante, también lo veremos nosotros. No basta solo con tener una intuición numérica, realizar ciertos cálculos que te permitan decir cómo se comporta la información, sino también elaborar gráficos. En parte también porque esta es una de las maneras en las que se, vamos a decir, engaña a la población, ¿no? Se muestra gráficos que son intuitivos, pero que no son representativos de la realidad muchas veces, ¿no? Típicos gráficos en los que la escala está cambiada, o que la escala de una barrita es distinta de la escala de la otra, o que se muestra el incremento de gráficos en los que se muestra el incremento de la tasa del paro en vez de el paro, para venir a decir que no ha incrementado, o sea, porque ese incremento a lo mejor beneficia lo que tú estás intentando expresar. A lo mejor si ves el incremento ves que disminuye, pero si ves el paro ves que aumenta, solo que a un ritmo cada vez más lento. Entonces da lugar a un gráfico opuesto que habla del paro también. Pero en un momento dado quieres hacer ver que el paro va muy mal y entonces usas el otro en uno en vez del otro, y la gente no termina de entender qué es lo que está viendo y se cree lo que les dice. Elaborar gráficos intuitivos permite entender los gráficos estadísticos, y eso también forma a la gente, ¿no? Vale, ¿para qué se hace? Pues para emitir juicios de la toma de decisiones, ¿no? Los gráficos intuitivos. Y bueno, también se habla, estos dos puntos,
en los planes de estudio se asume cálculos estadísticos. ¿Para qué has dicho que se elaboran los gráficos intuitivos? Sí, para ayudar en la toma de decisiones, si quieres lo pongo, ¿no? Para emitir juicios, ¿no? Emitir juicios. Tomar decisiones a partir de ellos, ¿no? Tengo dos gráficos y digo, pues esto va mejor que esto o esto es mejor que esto. En base a este gráfico, tomo el gráfico de lo que quiera. Vale. Luego, además, se habla de el punto este que digo de las nuevas tecnologías, que estaban por aquí, bueno, de la competencia digital. Se habla del uso de la competencia digital para estas dos cosas, para el cálculos estadísticos y gráficos intuitivos. Es decir, que se debe formar en los objetivos de los planes de estudio, se debe formar en tecnologías digitales para realizar cálculos y elaborar esto veremos también alguna de estas herramientas. Bueno, una tecnología digital para realizar cálculos es una calculadora también, o sea que en eso estamos cubiertos ya, aunque claro, es un poco hacer trampa, ¿no? Porque tampoco es que esto sea, la calculadora sea una cosa nueva, ¿no? En cambio, elaborar gráficos con tecnologías digitales ya estamos hablando de terreno más complicado, o sea, ya estamos hablando de un Excel, ciertas cosas que hay que también saberlas manejar y eso ya veremos, si nos da tiempo, yo creo que veremos algo de eso también. Siempre la estadística se enseña en un primer momento con lápiz y papel, porque se entiende la manera clásica de enseñarla, se entiende que uno tiene que hacer ciertos cálculos y escribir para alcanzar la comprensión de las cosas que va a usar. Luego ya, cuando uno maneja eso, se entra a usar directamente herramientas digitales, como puede ser una tabla, una hoja de cálculo, de cualquier cosa, incluso solo Excel, y ya entonces se pasa a este tipo de herramientas, pero uno tiene que tener las bases siempre muy claras. Entonces, vale, esto es un poco el dibujo de lo que se enseña, de lo que se tiene como objetivos en los planes de estudio y nos hace ver también por qué estamos estudiando todo esto nosotros, ¿vale? Pero ya digo que se saldrá, o sea, iremos un poco a mayor complejidad, porque también hay que verlo desde el punto de vista más arriba para entender también todo esto, ¿no? Entonces también, pues, no será exactamente esto que pone aquí, lo que aprenderemos, será algo más. Vale, no sé si ¿qué hora es que se me ha estropeado el reloj. Vale, me estaba ya pasando la hora. Vale, vamos a hacer un descanso y voy a imprimir una hoja de ejercicios de todo lo anterior y vamos a hacer ejercicios de eso, que nos vendrá bien porque ya se complica un poco más. Vale, paramos entonces.